paralelo entre la conexión del seguro de responsabilidad civil y el de en la contratación pública. Muchas gracias. Bueno, antes de que darse al descanso y después de escuchar a mis antecesores, yo no pensaba hablar de cumplimiento, pero uno de los serios problemas que tiene responsabilidad civil es que lo vienen pegando a cumplimiento. Un poco para que vayan a ver la conclusión final de si deben de tener conexión o no. Pues es claro que no deberían tenerla, pero no lo peguemos al cumplimiento. Si las tasas de cumplimiento bajan, usted no se puede dañar el seguro de cumplimiento por cobrar mucha responsabilidad civil. Entonces regale responsabilidad civil porque me interesa hacer cumplimiento. Y eso está pasando. Pero si vamos a ver realmente si deberían seguir de la mano o no el seguro de responsabilidad civil al seguro de cumplimiento. Para esto no, tranquilo. No se preocupe, vamos a tratar de... Bueno, vamos a tratar en este momento pues, de poder contestar dos preguntas antes de llegar a la conclusión final, ¿no? La primera es si obviamente el Estado debe responder por las actuaciones de sus contratistas, y la segunda si obviamente el seguro de responsabilidad civil debería seguir al seguro de cumplimiento. Si nos vamos a la primera, si debe responder el Estado por las actuaciones de sus contratistas, vamos a mirarlo desde el punto de vista constitucional, y por más de que antes de la Constitución del 91 no se hablaba nada de si el Estado era responsable o no era responsable por las actitudes de terceros, la jurisprudencia lo fue enmarcando hacia eso, a decirle sí señor, por lo menos muy de mano del artículo 16 de la antigua Constitución, le empezaron a poner al Estado, o sea, cierto tipo de responsabilidades, ¿no? En la parte, sobre todo extracontractual, como la exigencia de los diversos regímenes, la falla en el servicio, el régimen de riesgo, el daño especial, y ya, pues definitivamente la actual Constitución tiene, obviamente, en su artículo 90, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Y aquí, pues obviamente, reforzado por la Corte Constitucional en la sentencia 333 del 96, obviamente deja muy claro que en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90, que representa entonces la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la naturaleza contractual como la extracontractual. O sea, la nueva Constitución realmente ya no deberíamos tener dudas de que realmente el Estado constitucionalmente debe responder. Y también en la misma sentencia dice que es el tronco en el que se encuentra fundada la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, tratándose de la responsabilidad contractual o de la extracontractual. Si a esto obviamente le adicionamos perfectamente lo establecido en la ley 80 del 93, ¿no? Y dice que la contratación estatal es para el cumplimiento, obviamente, de los fines estatales, ¿no? Y que los particulares colaboran en ellas, en el logro de sus fines, y cumplen con una función social. Después fija todo el marco de la responsabilidad, donde a los servidores públicos le da la responsabilidad civil, donde a los contratistas también los enmarca dentro de una responsabilidad civil, y obviamente en toda la parte de los consultores, interventores, asesores, les vuelve y les dice que deben responder por los daños o perjuicios derivados de la celebración o ejecución de los contratos, y en la parte penal, cuando habla de los contratistas,
dice que están sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. ¿Ya? Les da el mismo nivel dado que están trabajando como una función. Si a lo anterior le adicionamos pues el tema de la solidaridad, ¿no? Y pues ¿no? Solamente como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, y vemos ese obviamente principio de solidaridad en el cual se le dan a los terceros funciones propias del Estado, pues obviamente podemos llegar a concluir que los contratistas cumplen funciones públicas en la ejecución de los contratos, que los contratistas deben responder civilmente por sus acciones o omisiones en la actuación contractual, que el Estado es solidario con las actuaciones de los contratistas en el desarrollo de los fines sociales del Estado y que simplemente el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de los contratistas en el desarrollo de los contratos estatales. Entonces, el primer punto es claro, sí es responsable el Estado. Debe o no debe estar pegado esa responsabilidad con el seguro de cumplimiento, pues es la segunda de las preguntas que quisiera contestar, ¿no? Lo primero, me refiero un poco al decreto 222 del año de 1983, y en él no se habla del seguro de responsabilidad civil. Se habla obviamente de las garantías que se debe garantizar. No se habla del seguro de responsabilidad civil, sí se refiere en un título a la responsabilidad civil, pero no se habla del seguro de responsabilidad civil. No lo tocan para nada, pero desde ahí, al hablar de ese artículo de la responsabilidad civil de los empleados oficiales y de los que hacen contratos, pues era mejor pedirlo para las entidades estatales el seguro de responsabilidad civil en la ejecución de los contratos. Ya después de la Constitución del 91, con la Ley 80 del 93, encontramos que tampoco se refiere al seguro de responsabilidad civil, ¿no? Habla obviamente del principio de economía, habla de la garantía única y de la garantía de seguridad. No habla de más, ¿no? En ninguna parte se refiere al seguro de responsabilidad civil. Pero obviamente en el decreto 679, donde se reglamenta parcialmente la ley 80, empieza dentro del decreto reglamentario, que obviamente en Colombia puede modificar la ley, ¿no?, a meter el seguro de responsabilidad civil. Lo ponen como una póliza anexa, no que dependa de la parte de cumplimiento, pero ya empiezan a meter una póliza anexa que la ley 80 no hablaba de ella, pero en el decreto reglamentario se incluye. Ya cuando llegamos a la ley 1150, está el artículo 4, del cual tanto nos habló el doctor Polanco, y de esa famosa estimación de los riesgos previsibles. Tengámoslo presente para en la conclusión final ver por qué llamo la atención sobre este artículo, y habla obviamente de las garantías en la contratación. Tampoco se refiere al seguro de responsabilidad civil. Pero en el decreto 4828, después en la recopilación que hace el decreto 734, y en el nuevo decreto que reglamenta el sistema de compras y contratación pública, el decreto 1510 del 2003, el último que tenemos vigente, todos se refieren al seguro de responsabilidad civil, ¿no? Un seguro regulado por unos decretos y pegado a la contratación estatal. Lo primero que habla, obviamente, el decreto 4828, la responsabilidad civil, el valor asegurado. Dependiendo del valor asegurado única y exclusivamente del valor del contrato. No importa qué vayan a hacer. Entre más caro sea el contrato, más va a ser la responsabilidad, ¿no? Y obviamente habla de
el periodo de vigencia, que debe ser la misma del contrato. El 734 solamente modifica en algo la definición del valor asegurado, nuevamente refiriéndose al valor del contrato, y el decreto 1510 vuelve y habla solamente de valores asegurados modificados. Los tres hablan sobre la modalidad clarísima de ocurrencia, solamente se puede suscribir por ocurrencia. Los intervinientes, en el cual debe aparecer la entidad contratante como asegurada, con todas las dudas que eso puede tener, y obviamente empieza a fijar unos amparos. Los amparos mínimos que debe tener: daño emergente y lucro cesante, perfectamente dentro de la responsabilidad civil normal del Código Civil. La cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales, igual regulada por el Código Civil sin mayores inconvenientes, y empiezan a tener unos amparos adicionales que podríamos empezar a tener algunos problemas con ellos: contratistas y subcontratistas, patronal y vehículos propios y no propios. Digamos que estos tres amparos adicionales que deben tener todas las pólizas de responsabilidad civil, pues no tendría mayores inconvenientes si se pudieran suscribir como normalmente se suscriben esos amparos en responsabilidad civil, pero dentro de los mecanismos de participación de la pérdida solamente permiten un deducible del 10% con un límite máximo. Cualquier otro mecanismo, franquicia, coaseguro, excesos, no está permitido en la contratación estatal. Yo sé que la reglamentación de la ANI habla perfecto de que uno puede suscribir patronal en exceso, estará acorde con la justicia en caso de un siniestro grande, aceptará que se haya pactado en la póliza eso, cuando los decretos reglamentarios no lo permiten. Si uno va a las coberturas normales de responsabilidad civil, encuentra que vehículos propios y no propios no es que no se pueda suscribir, sí, es que es en exceso de las coberturas de automóviles. Si uno va a la de contratistas y subcontratistas, sí se puede suscribir, pero hombre, en exceso de las pólizas que deben tener los contratistas y los subcontratistas, y el patronal, que también se puede suscribir, que se suscribe en el ramo de responsabilidad civil, siempre se hace en exceso de las prestaciones legales establecidas en el régimen de seguridad social. Esta, que es la cobertura normal, que se hace a través de responsabilidad civil, no se puede suscribir de esa forma en la contratación estatal. Entonces, realmente deben seguir de la mano los seguros de responsabilidad civil a la contratación estatal. Primero, el decreto 222 del 93 nunca habló de ese seguro. El decreto 679 del 94, reglamentario de la ley, el decreto 2 de la ley 80 no se refiere a eso, es el decreto reglamentario el que habla que para contratos de obra y demás tenga una póliza anexa. La ley 1150 no se refiere al seguro de responsabilidad civil, pero obviamente los decretos que hablan de valor asegurado, vigencia, modalidad, intermitente, amparo mínimo, y el más problemático de todos, los mecanismos de participación de la pérdida, se refieren a eso. El valor asegurado solamente se determina acorde con el contrato, el valor del contrato. Es ese el causante del perjuicio, ¿no? El valor asegurado se define con independencia de la actividad que se va a desarrollar, del lugar donde se va a desarrollar, ¿no? De las vecindades que va a desarrollar. ¿No? ¿Cuánto vale? Y ese es el valor que debe tener, ¿no? Como amparos adicionales mínimos, al incluir contratistas, vehículos propios y no propios, y no permite coberturas en exceso, ¿no? Los decretos 734 y 1510
recopilan las normas de la contratación y solo modifican pues, el valor asegurado con respecto al 4828, ¿no? Hay que tener claro que las coberturas de contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, no son coberturas primarias en responsabilidad civil. Siempre se han manejado tradicionalmente y se seguirán manejando como coberturas de exceso. Permitir patronal como primaria se está dando cobertura al incumplimiento del contratista de su obligación legal de tener afiliados a todos los empleados al régimen de la seguridad social. Eso es una obligación del contratista, no lo dudo, debe tenerlos afiliados, pero su incumplimiento no debería estar a cargo de la seguridad civil, debería estar a cargo de la póliza de cumplimiento. Es un incumplimiento de una obligación. El exceso, por todo lo que nos comentó el doctor Botero y la jurisprudencia, ese perjuicio patrimonial en exceso podría ser asegurable en responsabilidad civil, estoy de acuerdo, pero como primaria no debería formar parte del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Al considerar obviamente las coberturas de contratistas y subcontratistas y vehículos propios como pólizas primarias, ¿qué se le está diciendo al contratista? ¿Para qué toma usted su póliza de responsabilidad civil? ¿No? La misma póliza del contrato se lo cubre y no se asegura responsabilidad civil por automóviles. La póliza de responsabilidad civil del contrato las tiene cubiertas. El valor asegurado solamente se refiere al valor del contrato. Debería establecerse acorde con la estimación que se debería hacer la entidad estatal. O sea, dentro de la distribución de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, como lo establece el artículo 4 de la ley 1150/2005. Ahí es donde se debería fijar cuál es realmente la exposición que tiene el Estado en esa obra que va a hacer para definirla. El valor asegurado realmente del contrato, el valor del contrato, no debería ser el parámetro de determinación del mismo. Por lo tanto, podemos concluir que el seguro de responsabilidad civil sí debe estar presente en la contratación pública, pero deberíamos independizarlo totalmente de la reglamentación de las garantías de cumplimiento y establecerse como un mecanismo de protección patrimonial para el Estado acorde con el riesgo real asumido por el extenso de la contratación. El único juicioso, ¿no? Creo que dentro de la programación en este momento tenemos un pequeño break. Estamos hablando de 20 minutos.